Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Mi oración es que el mensaje que está por escuchar contribuya al crecimiento de tu fe, te haga más semejante a Cristo y te inspira a vivir en la misión de Dios en medio de tu generación. Si de alguna manera la exposición de la palabra edifica tu corazón, háznoslo saber a través de un comentario o envíanos un mensaje. Nuestra intención no es sustituir la enseñanza bíblica que debes escuchar de tu pastor cada fin de semana, sino contribuir con tu iglesia local para el desarrollo de tu fe. Gracias por conectarte con la familia de MCC. Gracias por escuchar esta palabra. Desde MCC te bendecimos. Éxodo capítulo 1. Cada uno de nosotros ha podido tener en su casa un fruto verde. Para mí es una sorpresa que no encuentro a menudo en el mercado un aguacate maduro. A veces tengo un antojo de comerme un aguacate maduro y cuando voy al mercado está verde. Yo sé que hay culturas que comen el aguacate un poquito más verde que la que estoy acostumbrado yo a comer, pero entonces yo tengo que pensar en el futuro. Entonces tengo que tomar un aguacate, llevarlo, madurarlo y cuando esté maduro entonces comerlo. Y lo mismo pasa con la banana. Un día quiero comer arroz, frijoles y platanito maduro. Y para mi sorpresa, debajo a veces ya como de rechazo, ya como que va de retirada, debajo de las cajas están los platanitos que ya está de salida. Pero entonces encuentro uno para hoy y me llevo la mano de platanito para la semana. ¿Le ha pasado eso? ¿Eh? ¿Algo parecido? Bueno, cada uno de nosotros puede tener esa experiencia en común. Y cuando nosotros hablamos de Éxodo capítulo 1, pudiéramos decir que el tiempo no es el mejor, que las cosas se le pusieron verde al pueblo de Israel de un día para otro. Como cambia la vida, ¿no es verdad? Y a veces cambia de una manera inesperada. Éxodo capítulo 1 comienza presentándonos al pueblo de Israel en Egipto. Y debemos preguntarnos, si ellos son descendientes de Abraham y Dios le había dado una tierra en Canaán, ¿cómo en el capítulo 1 de Éxodo el pueblo de Israel, el pueblo de Canaán, los hebreos, están viviendo en la tierra de los egipcios? Y Moisés nos va a dar un resumen en los primeros 5 versículos de por qué están allí. Realmente Éxodo es una historia que continúa narrada del libro de Génesis. Los capítulos finales de Génesis nos están haciendo un link exacto y preciso con el capítulo 1 de Éxodo. Y dice así Moisés: estos son los nombres de los hijos de Israel, acompañados de sus familias, que llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. En total, todos los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Qué interesante. Moisés está diciendo, estos son los que llegaron de la familia de Israel a Egipto. Pero recuerden, José ya había llegado antes. ¿Cómo es que entonces José llega a Egipto? Capítulo 37 de Génesis comienza la historia de Jacob y dice así: esta es la historia de Jacob. Y en el mismo versículo comienza a hablar de la vida de José. Y es como que la historia de Jacob o la historia de José, de Israel, se explica más a través de la vida de su hijo José. Y desde el capítulo 37 al capítulo 50 es José la cabeza de la historia de Jacob. Porque es José el instrumento de Dios para llevar al pueblo de Israel a una tierra para preservarlo en una etapa de crisis. Este fue en esencia el mensaje de la vida de José. Traicionado por los suyos,
para a través de su sufrimiento salvar a los suyos. ¿Les suena eso? Cristo, rechazado por los suyos, para sufrir por los suyos, para salvarlos al final. Por eso cuando llegamos a Génesis capítulo 50, Israel está salvado. Cuando vino el hambre, cuando vino la crisis, la familia de Israel fue llevada a Egipto para entonces allí ser cuidada por José, el traicionado, el rechazado, pero que él preservó a su familia en Gosén. Pero cuando va a morir José, en el 50 de Génesis, él da mandamiento acerca de sus huesos. Y él dice, yo sé que aunque ahora estamos en Egipto, hay una promesa hecha a Abraham. Un día saldremos de esta tierra. Un día entraremos en la tierra prometida. Un día seremos una nación independiente bajo el gobierno de Dios. Y él descansó, creyendo, viendo desde lejos la promesa, la saludó y fue al cielo. Capítulo 1 dice, ellos llegaron a Egipto. Pero cuando pasa el versículo 6, hay un giro en la historia. Dramático, crítico, doloroso. Murió José y sus hermanos y toda aquella generación. ¿Se ubican? Murieron esos primeros llegando. La primera generación que llegó a Egipto murió. Y ahora queda adelante la segunda o tercera generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos. A tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Yo cuando veo los Estados Unidos digo, caballero, ¿a dónde vamos a parar los hispanos? Dentro de pocos años vamos a ser la minoría más grande y representativa en los Estados Unidos. Entonces, pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, ya son más fuertes y numerosos que nosotros, vamos a tener que manejarlo con mucha astucia, de lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Se nos va a ir la mano de obra barata. Fue así como los egipcios pusieron a capataces para que oprimieran a los israelitas y los impusieron trabajos forzados tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. ¿Cómo es que de la noche a la mañana la vida cambió? Una nación privilegiada, con un líder extraordinario como José, defendiendo sus intereses en lo más alto del imperio egipcio, y de pronto, la historia cambia. Y ellos, de ser privilegiados, guardados, protegidos, ahora se convierten en esclavos. ¿Usted ha pensado realmente lo que es la vida de un esclavo? No es ni tan siquiera trabajar por un salario mínimo. La palabra esclavo es literalmente una persona que no tiene palabra o cuya palabra no tiene valor. Quiere decir eso, que pierde toda voluntad para entonces hacer solo la voluntad de su amo y Señor. Ahora, ¿cómo puede ser esto posible? ¿No es esta la nación privilegiada? ¿No es esta la nación bendecida? ¿No es esta familia sobre la cual recae la más grande de las promesas hecha a una familia en la tierra? ¿Acaso Dios se olvidó de ellos, miró hacia otra parte, puso en pausa sus propósitos? ¿Qué pasó? Bueno, cuando tu vida cambia y mi vida cambia, lo primero que debemos recordar es esto: los propósitos de Dios no lo han hecho. Dios sigue adelante con sus propósitos cuando tu vida cambia.
Dice Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Génesis, ¿ok? Génesis capítulo 15, muchos años antes. Estamos hablando a Abraham. El Señor dijo a Abraham: debes saber que tus descendientes van a vivir como extranjeros en tierra extraña. ¿Cuántos años antes, Matiel, dijo eso? 400 por lo menos años antes, para hablar de grandes números. 400 años. Dios está diciendo: yo te estoy dando promesas, pero un día tu familia va a ser extranjera en otra nación, donde serán esclavizados. ¡Wow! ¡Qué precisión del propósito de Dios, del conocimiento de Dios! No solamente van a ser extranjeros, sino que van a ser allí esclavos, maltratados durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavizará. Luego tus descendientes saldrán en libertad con grandes riquezas. Cuando yo leo esta profecía, esta promesa de Dios para Abraham, que tan siquiera no había tenido a Isaac, Isaac que no había tenido a Jacob, Jacob que no había tenido los 12 patriarcas, que no habían llegado a Egipto, todo eso antes, dice la Biblia, para ti y para mí, Dios tiene un propósito. Y cuando la vida de pronto te cambia, cuando la suerte te cambia, cuando el beneficio, el privilegio, la paz, la riqueza se te roba, Dios sigue en control y Dios sigue llevando adelante su propósito. Lo que tú creíste en la luz, no lo dudes en las tinieblas. Recibe eso. Lo que creíste un día en la luz, cuando todo estaba bien y tuviste ese llamamiento, esa palabra, esa convicción de que Dios haría por ti esto, que Dios te daría esto, cuando las cosas vayan para peor, no lo dudes jamás. Sucede en esto semejante a cualquiera de nosotros que está en el cuarto de la casa. Mientras tenemos la luz, hacemos una imagen de cómo quedó el cuarto. ¿No es verdad? Nos acostamos a dormir, a medianoche nos levantamos para ir al baño, pero lo que creímos y vimos en la luz a veces se nos olvida, y de pronto delante de la cama hay una chancleta. ¡Ay, esta chancleta se me ha metido en medio! Y si no, un bulto de ropa. ¿Quién se le ocurre? ¿Por qué no ponen las cosas en su lugar? Porque lo que viste en la luz se te olvidó en la oscuridad. Tú no quieres tropezar en tu vida. Tú quieres llegar a feliz término en el propósito de Dios. Amado hermano, recuerda siempre la palabra que un día se te dijo. Sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando que el Señor seguirá haciendo su parte. El obrar de Dios no depende de la suerte humana. El obrar de Dios no depende del favor humano. El obrar de Dios no depende de la bolsa de valores. No depende si republicanos o demócratas tienen el poder. No depende de nada. La voluntad de Dios, la bendición de Dios es independiente de cualquier agencia humana. Y Él lleva adelante su propósito a pesar de él. La vida puede cambiar. Dios y su propósito jamás lo harán. ¿Puedes decir amén? Dios, para llevar adelante sus propósitos en medio de la adversidad, cuando la vida cambia, envía la ayuda. No vas a estar solo. La ayuda viene en camino. Tú puedes ser que en ese momento no ves a nadie. En ese momento las puertas están cerradas. En ese momento nadie llama, nadie se interesa. Pero la ayuda está en camino. Tú tienes un accidente, haces las llamadas de emergencia. Primero llama al ser más querido, luego llama entonces al seguro o al médico. De pronto tú cuelgas y es como si no hubieras hablado con nadie. Tienes delante el accidente, sigues estando tú solo o tú sola, pero la ayuda viene en camino. Tú levantas el teléfono y dices: Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando tú terminas diciendo amén, las circunstancias siguen iguales. Siguen enfermos, siguen necesitados, la cuenta del banco sigue en rojo, pero ¿qué?
la ayuda viene en camino. Éxodo 15, versículo 19, perdóname, Éxodo 1 del 15 al 19. Habían dos parteras de las hebreas. Llamadas Cifra y Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Wow. Ahí no es media tinta, no es un giro en la ley de la república, no. Mandamiento directo: mátenlo. Si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes que lleguemos. Bueno, ¿por qué surge en la historia el protagonismo de estas parteras? Porque entre la preocupación de Faraón y este incidente de las parteras hay algo que ocurre. Faraón oprime al pueblo, la vida cambia, pero ¿qué sucede? Que parece que los hebreos, para consolarse, tenían más familia. Por el trabajo, por el día trabajo, por la noche también. Yo no sé, estos muchachos decían: ¿sabe qué? Este cansancio me lo quito de alguna manera. Tengo que tener alguna felicidad en la vida. Voy a tener familia. Amado hermano, y estos muchachos eran vigorosos y se multiplicaron, wow, como células en un cuerpo de bebé. Dice: algo tenemos que hacer. Control de la población. Vamos a legalizar el aborto. Es más, vamos a legalizar el asesinato de bebé. Es decir, estamos hablando de lo mismo: asesinato y aborto. El que tenga oído para oír, oiga. Y allí surge la partera. Ellas fueron llamadas al comité central, a la Casa Blanca, a hablar con el presidente. Porque si por el mandamiento no tenían, al menos la presencia del presidente impresionaba. Tienen que matar a los niños. No se escucha ni un sí ni un no. No tampoco un diálogo como los amigos de Daniel, no simplemente un silencio y se retiraron. Pero ellas temían a Dios. Y Dios usó a dos mujeres con un oficio común, sencillo, noble, de recibir bebés al mundo para preservar al pueblo de Israel. Déjeme decirle que esto no se trata de Israel, ¿no es verdad, Justin? Porque Israel es preservado porque debe haber una nación santa a la cual va a ser enviado el Mesías. Y por medio del Mesías, bendecir a todas las familias de la tierra. Guardar a Israel es guardar el propósito redentor. Entonces, estas mujeres estaban siendo protagonistas de la historia de la redención, recibiendo bebé en sus manos. Amado hermano, todos nosotros tenemos un lugar en el propósito de Dios y no debemos subestimar nunca el lugar de cada cual. Si nuestro corazón teme a Dios y nos ponemos en sus manos, Él nos va a mover estratégicamente para el tiempo, el lugar y las circunstancias exactas en la cual tú vas a brillar por la gracia de Dios en tu vida. ¿Puedes decir amén? ¿Qué sabes hacer tú? Recibir niños. Pon eso en las manos de Dios. Teme a Dios de todo corazón. Dios va a mirar tu corazón y va a bendecir tu vida. Y un día se dirá: aquí caminó una mujer de Dios. Aquí estuvo un hombre de Dios.
porque lo que le vino a la mano a hacer lo hizo con un corazón que temía a Dios, y Dios honró esa decisión. Amado hermano, para todos esto necesitamos decir un amén. Un amén. Dios bendijo ese corazón temeroso. Y miren, en el versículo 20 y 21, de este modo los israelitas se hicieron más numerosos, más fuertes. Además, Dios trató muy bien a la partera. Y por haberse mostrado temerosa de Dios, les concedió tener muchos hijos. Prosperó a sus familias. Dios no olvida, Dios no pasa por alto ninguna de tus oraciones a favor de los hijos suyos. Aún un vaso de agua servido con amor, Dios lo premiará. Porque no se trata de lo que tienes, sino se trata de tu corazón generoso, que se da, Amado hermano, un día nosotros somos el pueblo de Israel y una mujer que tiene dolor de parto y tiene miedo que asesinen a su niño. Pero otro día somos las parteras. Un día somos los que estamos en la crisis y recibimos ayuda. Pero otro día debemos ser, por la gracia de Dios, quien tiene la ayuda y se mueve a compasión. Si tú estás en momentos de crisis, toca la puerta, déjate ayudar, deja que alguien ore por ti, abre las puertas de tu vida, invita a otros hermanos que te fortalezcan, te sostengan, te ayuden. Y si tú estás en un tiempo de paz y de sosiego, amado hermano, muévete a compasión. No te olvides de los días en que uno vino a tu ayuda y que un día comiste porque alguien cocinó para ti. Y un día conversaste con alguien porque otro te hizo una llamada. Y un día recibiste una visita que te alegró en el hospital. Hoy tú tienes que ser quien visites a otro. Sí, amado hermano, Dios no va a olvidar ese gesto compasivo. En ese momento, el faraón, versículo 22, por su parte, dio orden a todo el pueblo: tiren a los niños, a todos los hebreos, niños que nazcan, tírenlos al río. A las niñas déjenlas con vida. Amado hermano, vean cómo la noche se hace más oscura. Muere José, es olvidado todo el bien que él hizo. Ahora se les llama a que sean esclavos. Luego a las parteras para que maten a los varones. Ahora se hace legal que cualquiera que pase por el frente de una casa y escuche un llanto pueda tumbar la puerta y asesinar al niño en su propia cuna. Cualquier persona civil tiene la autoridad legal de asesinar a los niños impunemente. ¡Wow! La noche se vuelve más y más oscura. ¿Habrá acaso esperanza para Israel? Capítulo 2, versículo 1. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, los escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro. La embadurnó con hebrea y asfalto, entonces puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que habían a la orilla del Nilo. Nosotros sabemos de quién se trata y quién es ese niño. ¿En qué hora nació Moisés? En la hora más oscura. ¿No te has preguntado tú alguna vez si Dios se equivocó en la fecha de tu cumpleaños? ¿No te has preguntado de que qué bueno hubiese sido haber nacido en la década del 90? Por tanto, las casas estuvieran más baratas.
Yo nací en el momento más equivocado. Pleno periodo especial. Solo vale. ¿No has pensado más de una vez que el momento en que vives no es el más conveniente, no es el más favorable? Que si hubieras nacido en otra fecha, que si hubieras mudado en otra fecha, que si hubieras conocido a tal persona en otra fecha, como que la vida, la narrativa de tu vida y el compás del tiempo de Dios no armonizan y están en contratiempo una cosa con otra. ¿No has pensado eso? Como que tu vida está atravesada a veces en el camino, que las cosas no dan de manera exacta según tus planes para que colaboren a tu favor. Yo lo he pensado. ¿Lo has pensado? Que las cosas no suman de manera conveniente en tu matemática. Déjame decirte, en esas circunstancias nació Moisés. Y tengo una palabra de Dios para ti. Primero, los tiempos nunca serán convenientes. Muchas gracias. Piensa esto, los tiempos nunca serán convenientes. Ustedes saben que tenemos un gran futbolista entre nosotros. ¿Quién es, Justin? Javier, levante la mano ahí, colega. Levante la mano, sea humilde. Él entrenó con Messi. Luego, él se despertó. La cuestión es que en el fútbol todos quieren hacer un penalti. Y personas como Cristiano Ronaldo van a la escuela de arte para estudiar teatro. A eso se le llama piscinazo. 2 metros de distancia, alguien se le tira a barrerlo y tumbarlo. ¿Y qué hace el Cristiano, Pepe? Piscina. ¡Árbitro, ¿te lo viste? ¿Por qué? Porque el Cristiano quiere tirar un penalti a balón parado. Pero en el fútbol no se juega esperando un penalti. En el fútbol, aprende esto, en el fútbol tienen que darle a la pelota como venga. Si viene aquí, darle con el hombro. Si viene por aquí, darle con la cabeza. Si viene abajo, darle con el pie. Darle con lo que tenga en el momento y como venga. Porque si tú esperas que la pelota venga al centro en una recta para darle el swing, ahí te cantan los 3 strikes. Por tanto, la vida se le da como venga. Y nunca es conveniente. Los cobardes se sientan a esperar el momento más conveniente para tomar las decisiones más importantes. Esos son los cobardes. Pero nosotros que creemos en Dios, le encomendamos a Dios la historia de nuestra vida y confiamos en su gracia. Y nos lanzamos. Cruzamos el río, emprendemos, compramos, hacemos negocio en el nombre de Dios, porque nunca el tiempo es conveniente. No, cuando yo tenga mejor económicamente, yo me caso. Déjame decirle que nunca tendrás suficiente para sostener los placeres y demandas de la mujer que más te ama. Por tanto, si eso es así, just do it. Nació Moisés, no se me vayan. Nació Moisés. No era conveniente la fecha, el momento, la ley, el presidente, la familia, la condición social, el trabajo. Nada era conveniente, pero nació. Una bala perdida. No. Propósitos de Dios. Cuán fatuo, necio, inútil es cuestionar las circunstancias humanas de la perspectiva humana, ignorando los propósitos de Dios. Dios da, Dios quita, Dios lleva adelante. Y lo mejor que hacemos es entrar en el compás del tiempo de Dios y aceptar su voluntad y sincronizarnos con su propósito. Porque si no, la rueda de la vida te pasa por encima. La vida puede ser inconveniente, pero esas inconveniencias no escapan del conocimiento de Dios.
Dios juega con ellos como un niño. Porque lo que es imposible para ti, para Dios es un sencillo juguete. Los inconvenientes te forman para el propósito de Dios. Es el yunque, es el martillo, es el fuego que te funde, te golpea y te da forma para el propósito de Dios. Tú naciste en esa circunstancia, tú vives esos días, tú pasas por esas pruebas porque Dios ha tomado el martillo en su mano, ha preparado el yunque y ha preparado el fuego de la prueba para darte una nueva forma, para acomodarte a su propósito. Puede ser hierro fundido, bruto, en la cueva más profunda de la tierra, tranquilo, frío y húmedo. Pero si tú quieres terminar en el gran engranaje del diseño histórico de la redención de Dios, Dios te extraerá, te fundirá, te presionará, te moldeará para que tú seas útil en su propósito. No rehuses de tus circunstancias, ellas te forman para el propósito de Dios. Entender esto es elemental para vivir a lo grande si Dios tiene algo contigo. El propósito de Dios es entonces que lo que tú ves como inconveniente te forme a ti para luego tú puedas ser el instrumento que cambie la inconveniencia de tu tiempo. Vamos a decirlo a buen cubano. La cosa está mala. La cosa está mala. Pero esas cosas que están malas, si tú guardas tu corazón, te forman para que una vez formado, Dios te envía a cambiar la cosa de mala en bendición. Eso es lo que quiero decir. Propósito de Dios. Por tanto, no rehuses de tus noches oscuras. Guarda silencio, espera en el Señor, encomienda tu causa al Señor, y Él, como el sol de la mañana, hará resplandecer su justicia sobre ti. Éxodo 2, 4 al 10. La hermana del niño se quedó a una distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo. Su doncella mientras tanto se paseaban en la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a unos esclavos que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: ¿es un niño hebreo? La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea que críe al niño por usted? Sí, ve y llámala, contestó la muchacha. Fue y trajo a la madre del niño. Te estabas preguntando dónde estaba Dios en todo esto. Y la hija del faraón le dijo: sí, llévate al niño, críamelo por favor. Que no se te olvide, yo te lo voy a pagar. Así fue como la madre del niño se llevó a su propio hijo y lo crió. Y ya creció el niño y lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre, le presento a Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Amado hermano, la vida cambia, la noche se hace más oscura, los tiempos no son convenientes, pero nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad. Miren esto, detalles de la misericordia de Dios. Pinte este cuadro. Salvó a Moisés, lo cuidó su propia madre, le pagaron por cuidar a su hijo y lo adoptó después como hijo privilegiado la hija del faraón. Los inconvenientes de su tiempo lo colocaron estratégicamente en el centro mismo, en el epicentro de los propósitos de Dios. Tú los llamas inconvenientes, Dios los llama juguetes.
y lo acomoda como Él quiere, para su propia gloria, para su propio deleite y para beneficio de todos aquellos que guardan sus mandamientos, esperan en Él y le temen de todo corazón. La bendición les alcanza. ¿Cuántas cosas más quisiera decir? Pero no quiero torturarlos más. ¿No les suena parecido estos comienzos de la vida de Moisés a la vida de Jesús? Mateo capítulo 2 dice de esta manera, que en los días que nació Jesús, el rey Herodes mandó a matar a todos los niños menor de 2 años. Es al azar que Mateo escoge este relato de la infancia de Jesús. Mateo en el Nuevo Testamento está diciendo, Cristo es el otro profeta, igual que Moisés profetizó. Esto necesita una pequeña explicación. Moisés, al final de su carrera, dijo, no se preocupen, Dios le enviará a ustedes un profeta como yo. ¿No es verdad, Mateo? Y Mateo, entendiendo en el espíritu lo que está ocurriendo con la venida de Cristo, él dice, Él es el profeta como Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés estaba siendo colocado en el momento inconveniente para usarlo, para liberar al pueblo de Israel de sus inconveniencias. Y Cristo fue enviado en el tiempo perfecto. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Viniendo el cumplimiento del tiempo. Cristo nació. Bajo la ley, nació de mujer. En el tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque Él iba a salvar a sus hermanos, a su pueblo, de sus pecados. La inconveniencia más grande que ha sufrido el ser humano es estar perdido en condenación bajo el pecado. Pero Cristo murió por el pecador, resucitó para su justificación, para que todo aquel pecador, esclavo del pecado, como Israel en Egipto, vuelva con fe su mirada a Cristo y sea liberado de su pecado. Tenga perdón y vida eterna. Gloria a Dios. Mira, amado hermano, Dios está de frente a la historia. Y Él es el director de esta orquesta universal. Y Él marca el tiempo, las entradas y las salidas de cada instrumento como Él quiere. Y al final toda la melodía es para su gloria y el gozo de los que esperan en Él. Por tanto, yo te hago estas 3 preguntas. Primero, ¿estás preparado? ¿Tu vida ha cambiado drásticamente en los últimos días? De manera que tú no esperabas, de manera que tú no querías. Dice Dios, yo estoy llevando adelante mis propósitos. Y mis misericordias te van a acompañar. Cuando la vida cambie, yo no cambio. Yo sigo siendo fiel. Segunda pregunta. ¿Piensas que las circunstancias que están a tu alrededor son inconvenientes, que no te favorecen? Esta es la palabra de Dios para ti. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Él usa estratégicamente tus días, tus circunstancias, tus carencias, tus enfermedades, tus incomprensiones, tus injusticias. Él las usa estratégicamente para tu bien. Tercera y última pregunta. ¿No te has dado cuenta que sin Cristo tú estás esclavo de tus pecados? No hay libertad fuera de la fe en Cristo. Puedes pensar que manejas donde quieres, que comes lo que quieres, que vives donde quieres, pero tú eres esclavo de tus pecados si no pones tu fe en Cristo. Moisés vino para liberar a Israel
del poder de Egipto, para hacerlo una nación bajo el gobierno de Dios. Cristo vino para libertarte del poder del pecado y seas una nación bajo el gobierno de Dios. Cristo es tu Salvador por excelencia. Pon tu fe en Él. Vamos a orar. Señor, gracias por este día tan precioso. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos acompaña. Grande es tu fidelidad. Ciertamente, la vida nos cambia. Y nos cambia de manera que no esperábamos y que no queríamos. Nunca queríamos. Pero tú sigues siendo rey. Tú eres el Señor. Y tú llevas adelante tus propósitos porque tuya es la sabiduría, el poder y la gloria. Ahora, mis hermanos y yo queremos presentarte nuestras inconveniencias, nuestros días duros y grises. Padre, consuélanos. Envía la ayuda prometida. Danos fe para esperarla. Si hay alguien, Señor, que aún no ha experimentado la liberación del poder del pecado, te pido que tu Espíritu traiga convicción y la necesidad de poner su fe en Cristo. Por Jesús. Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Gracias por permanecer conectado a la vida de nuestra comunidad de fe. Nuestra misión es amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Y esta misión podemos llevarla a cabo gracias a la generosidad de muchos hermanos que ofrendan sacrificialmente para la gloria de Dios. Si tú eres uno de los patrocinadores de MCC, te lo quiero agradecer de todo corazón. Si aún no ofrendas regularmente por MCC, te invitamos a que te sumes a este tipo de patrocinadores. Te prometemos que el 100% de tu ofrenda será destinada a la gran comisión. Una vez más, gracias por sumarte a esta iniciativa misionera de alcanzar las naciones para Jesucristo.